Otras leyes y mandamientos. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Éxodo capítulo 21. Estas son las otras leyes que les darás. Cuando compres un esclavo hebreo, él debe servirte durante 6 años, pero en el 7º año quedará libre sin tener que pagarte nada por su libertad. Si llegó soltero, se irá soltero. Si llegó casado, su esposa se irá con él. Si su amo le da una mujer y ella le da hijos, la mujer y los hijos serán de su amo y el esclavo se irá solo. Pero si el esclavo decide que quiere quedarse con el amo, debe declarar: amo a mi esposa y a mis hijos, y no quiero mi libertad. Entonces el amo debe traerlo ante Dios, lo llevará ante la puerta o el marco de la puerta y le perforará la oreja con un punzón. De esa manera será su esclavo de por vida. Si alguien tiene que vender a su hija como esclava para pagar una deuda, ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si no le agrada al amo que la compró para que fuera su concubina, él debe permitir que deshagan la venta. No la puede vender a ningún extranjero debido a que no fue justo en la manera de tratarla. Si se la da a su hijo para que ella se case con él, la debe tratar como una hija. Si además se casa con otra mujer, no debe reducirle a su primera esposa la comida, ni la ropa, ni los deberes conyugales. Si él no cumple cualquiera de estas 3 cosas, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. El que golpee a otro y lo mate será condenado a muerte. Sin embargo, si alguien mata a otro por accidente, fue porque Dios así lo quiso. Yo estableceré un lugar a donde esa persona pueda huir. Pero si alguien con premeditación mata a otro, será condenado a muerte, aunque haya que sacarlo de mi altar. El que golpee a su papá o a su mamá será condenado a muerte. El que secuestre a alguien será condenado a muerte. Así haya vendido a la persona secuestrada o la tenga todavía en su poder. El que maldiga a su papá o a su mamá será condenado a muerte. Si en una pelea un hombre golpea a otro con una piedra o con un puño, y el otro no se muere pero queda enfermo y en cama, el que lo golpeó debe pagarle las curaciones y el tiempo perdido hasta que se recupere. Si puede levantarse y caminar con la ayuda de un bastón, el que lo golpeó será declarado inocente. Si un hombre golpea con su bastón a un esclavo y lo mata, la muerte del esclavo debe ser vengada. Pero si el esclavo no muere de inmediato, la muerte del esclavo no debe ser vengada. Cuando muere el esclavo o la esclava, el dueño pierde su propio dinero, porque él pagó por el esclavo o la esclava cuando los compró. Si 2 hombres mientras pelean golpean a una mujer embarazada y hacen que pierda su bebé, pero la mujer no queda gravemente herida, el responsable pagará una multa. El esposo de la mujer, con la ayuda de los jueces, decidirá de cuánto es la multa. Si la mujer queda herida, se debe cobrar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura y herida por herida, golpe por golpe. Si alguien golpea a su esclavo o esclava en el ojo y queda ciego de ese ojo, lo debe dejar en libertad a cambio del ojo. Si de un golpe le tumba un diente a su esclavo o esclava, debe darle libertad a cambio del diente.
Si un toro embiste con sus cuernos a una persona y la mata, el toro debe morir a pedradas y nadie comerá su carne. Sin embargo, no se castigará al dueño del toro, pero si el mismo toro ya desde antes tenía esa costumbre y el dueño ya había sido advertido, entonces el dueño es culpable. Al toro lo matarán a pedradas y el dueño será condenado a muerte. Si le cambian la pena de muerte por una multa, pagará toda la multa para salvar su vida. Esa misma ley se aplica en el caso de que el toro mate al hijo o a la hija de alguien. Si el toro mata a un esclavo o una esclava, el dueño del toro pagará 30 monedas de plata al dueño del esclavo o de la esclava, y al toro se le dará muerte a pedradas. Si un hombre deja abierto un pozo o hace un pozo y no lo tapa, y un toro o burro caen en él, el dueño del pozo pagará por el animal, pero podrá quedarse con su cuerpo. Si un toro mata a otro toro de diferente dueño, ese toro debe ser vendido y entre los dos propietarios se repartirán el dinero. También se dividirán entre ambos el cuerpo del animal muerto. Pero si ese toro ya tenía la costumbre de herir a otros toros y su dueño no lo había encerrado, entonces el dueño debe pagar toro por toro, pero el cuerpo del animal muerto le pertenece. Éxodo capítulo 21 del 1 al 36. Aquí vemos que Dios otorga leyes en protección de los esclavos, un hogar digno donde vivir, cubiertas sus necesidades, y a los 7 años dejar la esclavitud en caso no pertenezca a la familia, no seguir siendo tratado o tratada como esclavo. Matar a una persona traía sentencia de muerte al que lo hace, pero no igual cuando es involuntario o por accidente. Claramente dice que es porque Dios lo quiso. Nuevamente vemos que el trato hacia los padres es muy especial, pues aquel que le matara moriría, con sentencia de muerte está. Si alguno al herir dejaba convaleciente a su oponente, tenía que hacerse cargo de él y de sus gastos médicos y todo el tiempo que estuviera sin trabajar. ¡Wow! El amo podía castigar al siervo, pero no para matarlo. Si lo hacía, tenía que ser castigado también el amo. Hombres peleando y dañándose casualmente. Esto casi no se da, pero si un hombre estaba peleando y dañaba casualmente a una mujer embarazada, su esposo podía ponerles multa delante de los jueces, quienes tenían que hacer de árbitro. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. En ese caso, solo el que mataba le correspondía muerte. En los demás casos, mayormente multas, y como nos vamos dando cuenta, aquí nace la Constitución. Ejemplo para cualquier estado, pues el ser humano no puede vivir sin reglas. Ojo con eso, las reglas son muy importantes para poder vivir. Reglas que regulen su conducta y para que pueda haber una buena convivencia. La maldad del ser humano es superior a sus intenciones, pues en su mayoría no hay intención de maldad hasta que eres provocado y reaccionas. ¿Te digo algo? Tú no te conoces, aunque creas que sí. El único que conoce hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestro corazón, es Dios. En Jeremías 17 del 9 al 10 dice: engañoso es el corazón más que a todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Claramente dice el versículo al inicio: engañoso es el corazón. ¿Y a quién le engaña el corazón si no es a ti mismo, a mí misma?
Wow, podrás leer con detenimiento. Hay muchas reglas allí en la lectura bíblica. Fíjate que la multa que fijan es de 30 siclos de plata, la misma cantidad por la que vendió Judas a Jesús. Era la cantidad dada por siervo o esclavo muerto. Y nuevamente volvemos a Jesús. Y siempre será así, porque toda la Biblia habla de Él. El antiguo pacto es un cuadro de su venida. Está lleno de ejemplos de personas imperfectas, a quienes Dios con su paciencia corrige y endereza sus caminos. Solo aquellos que creen, que tienen fe. Porque si no tienes fe en Jesús, no puedes hacer lo que Él te pide. Y si lo haces como siguiendo una ley, no puedes ser salvado por tus buenas acciones o obras. Solo tienes la opción de salvarte por medio del único Salvador, Jesucristo. Piensa que si te hubieras podido salvar con las leyes que dio Moisés o que dio Dios a través de Moisés, por demás vino Jesús. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, por las leyes de Moisés, solamente podemos darnos cuenta que somos pecadores. Porque por más que te afanes del día a la noche, ya habrás cometido pecado contra tu prójimo y aún pecado contra Dios. Aunque no lo quieras y aunque no te hayas dado cuenta, Dios dice en su palabra que el que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. No hay un solo día que no caigamos en pecado, aún sin darnos cuenta. Juan 3:18 dice, el que en Él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida está en Jesús, solo en Jesús. Las leyes nos muestran que somos pecadores. Y para salvarte necesitas al Salvador, Jesucristo, el Señor. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.